En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 17, donde dice: En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayudan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleve al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira el manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy notamos cómo a través del Evangelio Jesús comienza con tiempos nuevos. Comienza con una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y esa enseñanza la hace con autoridad, y como todas las cosas nuevas que chocaban quizás en el día a día y en la práctica de ese ambiente dominante de los judíos, pues Él empieza a cambiarlas de acuerdo al nuevo mensaje. Y así sucede, hermanos, en todas las páginas que preceden el Evangelio que estamos contemplando día a día. Vemos a Jesús perdonando primeramente los pecados al paralítico, curando su enfermedad. Mientras que los escribas se escandalizaban bastante por todo ello, Jesús hacía lo contrario. Incluso ayer, Jesús llamando a Mateo, cobrador de impuestos, y comiendo con él y con todos sus compañeros, con otros publicanos, con otros pecadores, y los fariseos pues también escandalizándose. Y en el Evangelio de hoy vemos pues que son ya los discípulos de Juan quienes se acercan a Jesús porque no comprenden que Él y sus discípulos no ayunan. Pues hermanos, debemos de entender que el ayuno siempre ha tenido el sentido de privación y de renuncia muchas veces. Veamos hoy el aspecto de la privación. Pues ayunar consiste esencialmente en privarnos de alimento, como es el origen de la palabra. Pero en general, hermanos, es referido a cualquier clase de privación. Y en este pasaje, pues nuestro Señor Jesucristo busca redimensionar esta práctica religiosa. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el sentido del ayuno? Hermanos, el sentido del ayuno esencialmente es hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Es hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, mientras el novio, que es Jesús, estaba con ellos, no había necesidad de hacerlo o de hacerles espacio. Cuando Él no está, es necesario hacerle espacio para que las cosas de este mundo no terminen llenando nuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que el corazón del hombre sea solo para Él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo el mundo, de todas nuestras cosas que tenemos apegadas al mundo, vaciarlo de todo que se va llenando y le quita espacio de Dios. A eso se refiere, hermanos. Desgraciadamente, en la iglesia también hemos dado al ayuno ese sentido que tenía para los discípulos de Juan y los fariseos, que era simplemente una práctica religiosa. Busca oportunidades cada día para ayunar en las cosas que le quitan espacio de Dios en tu vida, hermano, hermana. Eso busca para que le permitas a Dios llenar todas las áreas de tu vida y dirigirlas. Amén. Entonces, hermanos, quitar los espacios verdaderamente de Dios va a permitir a justamente de alejarnos de Dios. Por eso es que nosotros debemos siempre de buscar ese orden nuevo, hermano. Ese orden nuevo, ese vino nuevo que esté añejado en un frasco nuevo. Y el frasco nuevo es el Evangelio que nos da nuestro Señor. Amén, que vivamos a través de Él y que nos liberemos de cada atadura que tengamos. Porque si no nos liberamos de cada atadura, pues nos va a permitir que nos alejemos de Dios.
Entonces te pregunto, hermano, hermana, ¿tú eres ahora un odre nuevo o aún nos falta seguir ayunando para sacarnos esos apegos que tenemos? Pues hermanos, entendamos que en el aspecto religioso ayunar no solo es de alimentos, sino de todo aquello que nos aleja de Dios, prácticas o vicios que nos esclavizan, como pueden ser quizás usos adictivos como redes sociales, series, juegos, pornografía, el alcoholismo, tantas cosas que nos alejan. Ese es un tipo de ayuno que también comprendemos porque nos hace bien espiritualmente y nos acerca a Dios, ya que nos lleva al silencio. Amén. Entonces, hermanos, el ayuno nos invita a ello. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos invita a buscar un sentido más profundo. Ese sentido más profundo al ayuno. ¿Para qué ayunar? ¿Cuál es su finalidad de ayunar? No solamente dejar de tomar o de comer, o no solamente de vivir con pan y agua, hermanos. Hay tantas cosas que nos apegan al mundo. Y ayunar, por ejemplo, de tanto móvil, de tanto WhatsApp, ayunar de tantas horas de televisión, ayunar de tantas horas quizás en el Facebook, ayunar quizás de tantas horas que tienes enviciado en algún programa que no te acerca a Dios. Ayunar y alejarse definitivamente de aquellas series, novelas que solamente te inducen a lo que es el sexo. Ayunar de tantas dependencias tecnológicas, ayunar de esas obsesiones por el correo electrónico, por la avidez de noticias repetitivas que son solamente fraudulentas, ayunar de tantos encuentros superficiales, ayunar de pequeños caprichos, como si nos fuera la vida lleno de ello, ayunar de tu egoísmo, ayunar de tu vanidad, ayunar de gastos superfluos, del consumismo que al final solamente te llena de felicidad temporal y mañana se acaba, porque ese bien material que no tienes al final no te llena plenamente. Ayunar de esas adquisiciones innecesarias, por eso, hermanos, ayunar de odios, de resentimientos, ayunar de vanidades y apariencias de la vida y de la mundanidad. Ayunar de la lengua, del murmurar y de criticar a los demás. Ayunar de egoísmos y de pensar solo en nosotros, viviendo a espaldas de las necesidades de los demás. A veces de personas muy cercanas a nosotros. Amén. Eso, hermanos, ese verdadero ayuno nos va a permitir vivir más cerca de Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy en tu oración, ponte a ayunar. Hoy en tu oración, ponte a pensar, porque el Señor nos invita a ese verdadero ayuno que Dios quiere. Por un lado, ayunar, no todo de ello que nos haga más libres, que elimine ruidos y por lo tanto nos predisponga a ser más receptivos para escuchar a Dios. Sin olvidar, hermanos, el elemento fundamental que Dios quiere en el ayuno es que ese ayuno que hagas tiene que ser beneficio para Dios y para los demás. Tu ayuno, hermanos, hermana, tiene que hacer la vida más agradable, más liberadora. Tiene que ser esa verdadera luz para los otros. Amén. Oremos. Señor bendito y amado, gracias por tus enseñanzas. Gracias porque hoy me haces entender verdaderamente que mis vanidades, mis apariencias, mis apegos han permitido que no vea verdaderamente un ayuno, ese ayuno sincero que me acerque a ti, sino al contrario, me ha permitido que mi ayuno me haga más crítico a los demás, que permita más murmuraciones a los demás, que viva solamente de apariencias, que viva solamente de apegos al mundo. Y que no solamente es el ayuno de los alimentos, sino el ayuno de lo que tengo dentro de mi interior, que me aleja de ti como verdadero novio. Por eso, Señor, hoy te suplico grandemente que me des la gracia para eliminar todos esos ruidos que hay en mi corazón. Que el ayuno que lleven adelante sea verdaderamente para que no me aleje de ti, sino al contrario, para vivir más cerca de ti y así poder ser esa luz para los otros a través de mi testimonio, para gloria tuya, Señor. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.